mucho tiempo, por las costas gallegas, transitaba un submarino llamado Nautilus. Un día la nave fue atacada por un enorme monstruo de las profundidades, pero entonces ocurrió algo inesperado. De repente apareció Espartaco, y desde entonces tenemos el pulpo a la gallega. Los cachelas los ponemos nosotros. ¿Pero qué dices, parvo? Si Espartaco se rodó 6 años después, carayo. Calla, rapaz, que me arruinas la intro. 20.000 leguas de viaje submarino. Bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Hoy nos metemos con una película que yo rayé en los videoclubs, que obligaba a mi padre a alquilar una y otra vez en esa sección maravillosa con carátulas blancas con una gran foto de la película en cuestión, y me pasaba horas decidiendo si me llevaba esta, si me llevaba a mi amigo el fantasma, si me llevaba a Herbie, cualquier película de aquella época maravillosa de alquiler, de cine maravilloso de Disney. Y esta película es muy especial para mí, muy especial para mí. Está dirigida por Richard Fleischer, un grandísimo director, hijo del animador Max Fleischer, y que fue seleccionado directamente por Walt Disney para que se hiciera cargo de la dirección de esta maravillosa adaptación de una de las obras de Julio Verne. Hemos visto películas muy grandes, aquí hemos tenido La Vuelta al Mundo en 80 días, por ahí hay maravillosas películas basadas en la obra de este grandísimo visionario, pero esta en concreto tiene algo de superproducción, de genuina superproducción de aventuras de Hollywood, que no deja indiferente a nadie. Yo la recomiendo muchísimo, la típica película no de sábado tarde, de cualquier momento de la semana para disfrutar con la familia. En cuanto al reparto, contó la película con 3 actores maravillosos en un momento grandioso de sus carreras. No vamos a decir nada de Kirk Douglas, de ese Espartaco 6 años después, pero hay que decir que esta película a mí me sorprendió gratamente esa forma de sacar el Kirk Douglas más gamberro, más socarrón, más divertido, más chistoso, más musical, ya veremos por qué. Interpreta a Ned Land, un arponero canadiense. Luego tenemos por ahí a James Mason, un magnífico James Mason, que hizo de Capitán Nemo como creo que nadie más lo ha hecho en la historia del cine. Ganó presencia física, no tenía nada que ver con otros papeles más intrigantes, más serios de James Mason. Aquí de verdad os va a sorprender muchísimo la forma de afrontar un personaje tan complejo, porque es realmente complejo el Capitán Nemo. Y luego está por ahí Peter Lorre, que interpreta a Conseil, un ayudante del profesor Aronnax, un personaje importante en la película, pero Peter Lorre, que siempre lo vemos en películas haciendo papeles bastante intrigantes, ya vemos en Casablanca, etcétera. Sin embargo, aquí hace un papel totalmente distinto, alejado de esa especie de sombra que siempre proyectaba sobre sus personajes. Aquí es simpático, un personaje que se hace querer y que además tiene una química muy especial con el personaje de Kirk Douglas. El contexto literario de la película es maravilloso porque Julio Verne realmente fue un visionario, un hombre que vio el futuro de una manera como ningún otro pudo hacerlo. Esa forma de describir el fondo del mar, las escafandras, el mismo funcionamiento del Nautilus, era una cosa como si hubiera viajado al futuro y hubiera visto algo que luego plasmó en sus páginas, pero que realmente sorprendía. Incluso viendo la película de 1954, estamos pensando en algo que creó Julio Verne a partir de su imaginación, diciendo, esto, ¿cómo lo vio este hombre? ¿Cómo fue capaz de imaginar todo esto? Pero hay que tener en cuenta que la obra de Julio Verne ha servido de inspiración a muchísimos científicos. Ha sido realmente un empuje muy importante para muchos avances de la humanidad. La historia nos sitúa a mediados del siglo XIX, en un momento en el que hay un montón de embarcaciones que misteriosamente están desapareciendo, atacadas por un monstruo marino, por un terrible monstruo marino. Entonces nos encontramos a personajes como el de Kirk Douglas, el arponero, que quiere embarcarse para intentar cazar a ese monstruo, al profesor Aronnax y a su ayudante Peter Lorre, a Conseil, que también embarcan en un barco preparado para ir a buscar
a ese monstruo, a meterse en el mar y ver qué pasa. ¿Cuál es la sorpresa cuando se dan cuenta de que de monstruo nada? Que es un submarino futurista, un submarino con un diseño que de lejos sí que parece un monstruo, pero cuando lo vemos de cerca es tecnología pura y dura. Hay un altercado, caen al agua, son rescatados por los habitantes, por los tripulantes de ese submarino comandado por el famoso Capitán Nemo, que los toma como prisioneros, pero prisioneros en una situación bastante confortable. No están encerrados, pueden moverse libremente por la nave, pueden descubrir cosas de la nave, pueden comprobar cómo el personaje del Capitán Nemo es realmente asombroso, culto, pero inquietante porque oculta algo de su pasado, que ya se verá, no os voy a decir qué es, pero ahí queda la cosa en el sentido de que son prisioneros, pero no son prisioneros. Y Kirk Douglas, el personaje de Kirk Douglas, se las compone de una manera u otra para intentar escapar una y otra vez, y yo no quiero contar nada más. Si habéis leído el libro de 20.000 leguas de viaje submarino, lógicamente sabéis qué es lo que pasa, pero es sorprendente la forma en la que Richard Fleischer enfoca esta película, teniendo en cuenta el maravilloso despliegue de medios que le facilitó Walt Disney para que fuera creíble. Yo recuerdo de pequeño haber pasado miedo, tenía cierto miedo, y quizá aún lo tenga, a hacer submarinismo y a este tipo de cosas, y había momentos en los que yo realmente captaba una sensación de inquietud, de sentirme oprimido por el agua, oprimido por el entorno debajo del mar, y realmente maravilloso lo que consiguieron en esta película. En cuanto a anécdotas y datos curiosos de esta película, el propio Walt Disney decidió la imagen del Nautilus. Los diseñadores en la producción querían algo más enfocado al futurismo, querían una imagen futurista del submarino. Walt Disney se negó. Él quería una mezcla de maquinaria pura y dura, de remaches de metal, de dureza, con una estética monstruosa, que es lo que lleva a los marineros a pensar que lo que les ataca es un monstruo de las profundidades, cuando en realidad es una máquina. Se salió con la suya Walt Disney, y la imagen del submarino, una vez que ya la película ha arrancado y te sientes como parte de la tripulación, no da tanto miedo, pero sigue siendo bastante poderosa en el sentido de los remaches, las palancas, la maquinaria. Todo lo que había imaginado Julio Verne lo llevó de manera muy eficiente Walt Disney a la gran pantalla. En cuanto a la escena del calamar gigante, una escena en la que el Nautilus se tiene que enfrentar al ataque de un calamar, de un gigantesco calamar que le persigue, intenta hacer estragos con sus tentáculos. La primera vez que se rodó esa escena fue un fiasco, fue ridícula, fue bastante espantosa, porque estaba enfocada a un ataque diurno del calamar. Se notaba mucho que era un calamar de plástico, aun cuando se las compusieron para que tuviera un movimiento bastante natural, pero daba mucho el cante. Entonces decidieron cambiar la escena, que se desarrollara ese ataque a medianoche, debajo del agua, con oscuridad, con rayos, con electricidad, y ya ahí cambió la cosa totalmente. El calamar daba miedo, daba sensación de peligro, daba sensación de que realmente no iba a terminar como el de la intro con Kirk Douglas y ese plato de pulpo tan bueno con la paprika por encima. Y el famoso tema musical A Whale of a Tale que cantaba Kirk Douglas, él se empeñó en ser él mismo el que cantaba esa canción y aportó un aire fresquísimo a la película. Es una de las escenas que más recuerda a la gente que de pequeño veía esta película como yo, y realmente da mucho el pego Kirk Douglas con ese aire de marinero, cantando, llamando la atención de los otros marineros, congregándolos para que lo secunden, que lo escuchen. Se lució Kirk Douglas con la canción. Hemos hablado del diseño del Nautilus por fuera, pero por dentro era apasionante. La atención al detalle que pusieron, las palancas, las válvulas, los relojes, el control, el sentir que era realmente una máquina que funcionaba, que estaba ahí viva. Fue maravilloso como lo enfocaron, teniendo en cuenta la época en la que está ambientada la película, a mediados del siglo XIX, pero esa forma de meter lo que es la industria dentro del submarino lo hicieron a la perfección. Muchas veces vemos cómo hay que arreglar un fallo, alguna avería,
y se ponen a trabajar como si realmente fueran ingenieros, como si fueran marineros que saben lo que hacen, con el Capitán Nemo indicándoles. Es alucinante lo que consiguieron. La película se rodó en enormes tanques de agua que había en los estudios Disney, y eso propició que tuvieran cualquier tipo de ventaja a la hora de ambientar el fondo del mar. Yo realmente hay muchas escenas que sé que están dentro del tanque, pero que me creo perfectamente que están en el fondo del mar, en algún punto del mar, perdidos, rodeados de peligro. Muy bien hecho todo. Y además es una de las películas que supuso un salto de la animación tradicional de Walt Disney a live action, a tener actores reales, a tener una mecánica de rodaje diferente a lo que es trabajar encima de una mesa y rodar en entornos naturales, rodar con cierto peligro también, porque alguien se podía pegar un batacazo, pero es un punto de inflexión entre lo que era el Disney de La Cenicienta, de Blancanieves, etcétera, etcétera, a meterse de lleno en lo que en aquel momento empezaba a dar dinerito. Y aquí no se manifiesta lo que era la identidad real del Capitán Nemo. Resulta que en la segunda novela, ambientada en este imaginario de Julio Verne del submarino Nautilus, se decía que el Capitán Nemo era el príncipe Dakar, que era un príncipe hindú. Es verdad que James Mason lleva cierto maquillaje un poco como demasiado morenito, aunque uno se pone a pensar que muy moreno no se puede poner si está todo el rato debajo del agua, pero es verdad que hay un origen que quizá sí se dieron pinceladas en aquella película, la última película de Sean Connery, La Liga de los Hombres Extraordinarios, con un Capitán Nemo abiertamente hindú. Sin embargo, aquí no se llegó a decir manifiestamente. Se insinuó que era una especie de personaje importante, pero de Europa más bien del este, que había perdido a su familia, y sin embargo el origen real que al final plasmó en sus libros Julio Verne sobre el Capitán Nemo era eso, un príncipe hindú. En fin, no quiero alargarme más, simplemente recomendaros una película que captura la esencia de la literatura de Julio Verne como muy pocas. Una grandísima película, recomendable, lo pasáis genial, de principio a fin, sin agobios innecesarios, sin preocupaciones, simplemente disfrute, entretenimiento, con Kirk Douglas excelso, con un James Mason excelso. Maravillosa película, y digo, no sábado por la tarde, sino en cualquier momento de la semana. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, darle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias. No os ahoguéis, y dejadme en comentarios qué os parece esta película.